Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hechos 22, 3. Hechos 22, 3. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a conversar un poquito hoy acerca de la conversión de San Pablo. San Pablo es el patrono de los cursillistas. ¿Aquí hay cursillistas? ¿No hay cursillistas? Levanten la mano los cursillistas, a ver. A ver, ajá, muy bien. Un aplauso para los cursillistas, pues, que están de celebración hoy. San Pablo, antes de ser San Pablo, se llamaba Pablo de Tarso. Y Pablito no era buenecito. Pablito era malito. Pablito tenía, cuando uno va a Roma, hay una basílica que se llama la Basílica de San Pablo y de San Pedro. Y San Pablo lo tienen en la basílica con una espada. Y a San Pedro lo tienen con unas llaves. Y San Pablo tiene una espada y en la otra mano la palabra de Dios. Pablo era peleador. Se iba y metía preso a los cristianos con armas, con espadas. En ese tiempo no habían pistolas, ¿verdad? Pero habían espadas, sables. Y agarraba con la espada y vámonos para la cárcel. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, vamos para la cárcel. A mí me da risa con los protestantes cuando dicen, nosotros somos cristianos. Y los católicos no son cristianos. ¿Qué cuento? Fui a Roma a conocer la Basílica de San Pedro y de San Pablo. ¿Sabe? Un secreto, no le digan a nadie, un secreto. ¿Saben cuál iglesia tiene los restos? Es decir, cuando Pablo murió, se recogieron los restos, los huesos, el cuerpo, el cadáver, el ataúd, y lo guardaron y lo pusieron bajo tierra, lo resguardaron. ¿Sabe cuál iglesia tiene los restos de San Pablo? La Iglesia Católica. Y encima de los restos de San Pablo levantaron una basílica, que aquello es impresionante. Si los protestantes son los verdaderos cristianos, ¿por qué no tienen los restos de los apóstoles por lo menos? Pedro, Santiago, Juan. Está la Basílica de San Pedro, donde reposan los restos de San Pedro, donde reposan los restos de todos los apóstoles. ¿Sabe quién custodia eso? La Iglesia Católica. ¿Y los protestantes no? Ellos dicen, somos cristianos, y Pablo perseguía a los cristianos, a nosotros nos perseguía. ¿Qué cuento de nosotros? ¿Saben qué hacían los cristianos cuando usted va a Jerusalén? Tienen la puertica, hay un barrio cristiano. ¿Y saben qué tienen los cristianos en el barrio? En la puerta tienen una cruz. ¿Cómo sabemos que pasamos por el barrio cristiano? Porque todas las casitas tienen una crucecita. Los cristianos católicos viven en Jerusalén, allá, y viven en un barrio, y las casitas tienen la cruz. Y los protestantes dicen ser cristianos y rechazan la cruz. Los cristianos tienen los restos de todos los apóstoles y de todos los santos. Fuimos a las catacumbas. ¿Saben qué son las catacumbas? Donde se celebraba la Eucaristía, que después las convirtieron en cementerios. Allá en esos huecos donde tienen los cementerios están las tumbas de los papas. Cuando llegué a la Basílica de San Pedro y de San Pablo, usted se pone a buscar, mire, hay una lista, puras medallas, así como la anchor del ventilador, medallas,
donde aparece el nombre de los papas. ¿Sabe cuántos papas ha tenido la Iglesia Católica? ¿Saben o no? Es que yo no me acuerdo, son como 266, algo así. 266. Y comienza, usted busca el primero, San Pedro. Pedro, Lino, Cleto, Sisto, Cornelio, Papa Juan Pablo II. ¿Quién vino después? Papa Benedicto XVI. ¿Quién vino después? Papa Francisco. Y están los 266 papas ahí, los nombres, el año, la fecha. Esos eran los cristianos. ¿A cuáles cristianos perseguía San Pablo? Pues a los de la iglesia, pero a la iglesia protestante, mentira. En el año 1492, ¿sabe quién llegó a América? Cristóbal Colón. ¿No venían ustedes en el viaje? Y en 1492, cuando llegó Cristóbal Colón con la niña La Pinta, la Santa María, ¿se acuerdan? ¿Saben quiénes venían en esos barcos? Sacerdotes de la iglesia católica, religiosos. No existían los protestantes. Y dicen, somos cristianos. ¿Cuándo aparecieron los protestantes? Vino Martín Lutero, 1517, creó las 99 tesis, protestó en contra de la iglesia. Todavía no existían. Zwinglio, Calvino, todos estos protestaron. Los protestantes a Venezuela, ¿sabe cuándo llegaron? Si quieren, busquen. En el año 1960 y pico, yo no sé qué fecha fue, empezaron a llegar aquí a Venezuela. Por eso usted puede ver que la iglesia más antigua del mundo la tiene la iglesia católica. La iglesia más antigua del mundo la tiene la iglesia católica. Por allá del año 320 y pico, 325, algo así, que Constantino donó los terrenos para que se hiciera la Basílica de Letrán, donde está la iglesia más antigua del mundo. Y está en la iglesia católica. Bueno, eso es parte de la historia. Cuando la palabra de Dios se refiere a los cristianos, no se refiere a los protestantes, porque los cristianos celebraban la Eucaristía. Hechos capítulo 2, versículo 46. Los cristianos tenían a María, la madre de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 15. Los cristianos bautizaban a toda la familia. Hechos 2, 38. Primera de Hechos 16, 32. Los cristianos se bautizaban. Los cristianos se confesaban, San Juan 20, 23. Los cristianos tenían la Sagrada Eucaristía, comulgaban el cuerpo de Cristo de San Juan 6, 54. Y los cristianos hacían muchas cosas que los protestantes hoy día no hacen. Y lo sigue haciendo la Iglesia Católica. Cuando dice la Biblia, y ustedes lo van a escuchar, que Pablo perseguía a los cristianos, no es a los protestantes. Los protestantes son muy pilas. Dijeron, vamos a agarrarnos la palabra cristianos para nosotros. Nosotros somos cristianos. ¿Cristianos? Sí, somos cristianos. Los que le quitaron libros a la Biblia. Hasta el año 1860 y pico la Biblia tenía 73 libros. Aparecieron los famosos cristianos protestantes. Le quitaron 7 libros a la Biblia y quedó la Biblia, la Reina Valera, con 66 libros. ¿Eso es ser cristiano? No. Miren cómo lo dice la palabra de Dios hoy que celebramos, recordamos la conversión de San Pablo. Escuchen. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo, yo soy judío. Yo soy judío. Nací en Tarso de Cilicia. Nací en Tarso, por eso decimos Pablo de Tarso. ¿Por qué decimos María Magdalena? Porque María nació en Magdala. Pablo de Tarso, porque nació en un pueblo que se llamaba Tarso. Jesús el Nazareno, que la gente se viste de morado. ¿Sí lo han visto? ¿Por qué? Porque Jesús nació en Nazaret. Yo soy judío, nací en Tarso. Pablo de Tarso. Pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel. ¿Saben quién era Gamaliel? Lo maximito, lo máximo, el mayor maestro, el mayor escriba, el más conocedor de la ley. Un día que la gente estaba molestando que matamos los cristianos, y no, dijo Gamaliel, déjenlos quietos. Porque si lo que buscan es asunto de Dios, ustedes no lo van a destruir. Pero si es de origen humano, eso se acaba solo. Y cuando Gamaliel habló, le hicieron caso. Gamaliel era el mejor maestro en palabra de Dios, en ley que había en ese momento.
judío, fariseo, oigan. Y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por San Pablo sabía la ley de cabo a rabo, toda. San Pablo era una persona que conocía de Dios, que tenía el conocimiento de Dios y estaba tan lleno de Dios. Y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios, como lo están ustedes ahora. Oigan lo que viene. Perseguí a muerte el camino cristiano. ¿A quién persiguió de muerte? Al camino cristiano, es decir, a todos los que seguían a Cristo. ¿Qué es cristiano? El que sigue a Jesucristo. ¿Los católicos somos cristianos? Sí. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Y entonces los protestantes dicen, no, ustedes los católicos no son cristianos. Cristianos somos nosotros. Tonto. ¿No sabe que cristiano es el que sigue a Cristo? Cristiano es el que sigue al Señor. Si usted sigue a Cristo, es cristiano. Si usted no lo sigue, pues no es cristiano. Los católicos seguimos a Cristo, sí. Con el bautismo nos hacemos discípulos de Cristo, sí. Somos cristianos. ¿A quién perseguía de muerte? A los cristianos. San Pablo no era lo mejorcito. San Pablo perseguía a los cristianos, a los que oraban, a los que partían el pan, a los que estaban detrás de Cristo. Oigan. Encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. ¿Qué hacía con los cristianos? Los metía presos, los metía en la cárcel. Miren lo que está pasando con los cristianos de Nicaragua. Nicaragua creo que es. Nicaragua. ¿Sabe qué está pasando con los cristianos de Nicaragua? Se están metiendo presos a los obispos. Y a los curas se los llevaron presos. Dígame usted, ¿qué pastor protestante está en la cárcel por Jesucristo? Por predicar la palabra de Dios. Metieron preso al pastor, no al que tenía plata, no al que robó, no al que estafó, al que robó los diezmos. No, esos hay varios, metido preso. A algún pastor protestante que diga, soy cristiano y estoy metido en la cárcel. Ninguno. En Nicaragua, ¿sabe qué está pasando en Nicaragua? Se los llevaron presos, seminaristas, diáconos, sacerdotes y obispos. Monseñor Rolando Álvarez y compañía. Esos son los cristianos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Un sacerdote cristiano se paró al frente de una clínica de aborto y pidió que cerraran la clínica, hizo una protesta, llegó la autoridad y ¿sabe qué hicieron? Lo llevaron preso. ¿Qué protestante está preso por Cristo? Llevaba preso a los cristianos. Al padre Marco lo han asustado. Todavía no, pero cuando toque y nos vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? El cristiano debe sufrir las consecuencias. Y una de las consecuencias es ir preso. Perseguía, me llegaba a las casas y me llevaba encadenado a los cristianos. Oigan. Pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco. Los sumos sacerdotes me dieron cartas y permisos para que fuera a Damasco. En Damasco habían cristianos, una ciudad, un pueblo. Y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén. Y iba caminando hacia Damasco para buscar presos a los cristianos y traérmelos a Jerusalén. Y castigarlos. Y darles una paliza. Castigar a los cristianos. ¿Qué pasó? Pero en el camino, cuando iba caminando, cerca ya de Damasco, cerquitica de Damasco, a eso del mediodía, era mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿Saulo perseguía a Cristo o a los cristianos? A los cristianos. Y cuando se persigue a los cristianos, Cristo sale en defensa y dice: epa fulano, epa sutano, epa merengano, ¿por qué me persigues? Ahora se dan cuenta por qué yo predico sin temor y sin miedo, aunque tenga persecución.
No le tengo miedo a nadie. Aunque digan lo que digan. Porque si a mí me agarran, yo tengo a alguien que me defienda. Es lo que dice la canción. Yo no me sé cantar, pero la que dice, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Nunca pierde un pleito. Todo lo ganas. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Cuando el cristiano está haciendo su tarea, cuando el cristiano está cumpliendo con su misión, Cristo lo defiende. Cristo lo protege. Pablo perseguía a los cristianos, a la iglesia, y Cristo le iba a Saulo, ¿por qué se mete con ellos? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Tengo cartas, no me interesa. A los cristianos los deja quietos. Cristo defiende a los cristianos, a los que están haciendo bien, a los que están haciendo las cosas como deben ser. Se me apareció una luz y una voz decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Si yo voy para Damasco, voy a meter preso a los cristianos, ¿quién es usted? Yo a usted no lo estoy persiguiendo, déjeme quieto, con usted no es el problema, Jesús. Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y desde ese momento Pablo tuvo la conversión. Lo mandó con Ananías, usted puede leer la lectura en su casa, lo mandó con Ananías y Ananías le dio las instrucciones. Cuando Pablo se convierte y se pone a predicar, la gente le tenía miedo. Cuando Pablo se convierte y se pone a hablar de Dios, la gente le tenía miedo. Hoy la palabra de Dios nos enseña, en manera especial a los cursillistas, que tienen como patrono a San Pablo, que van a ser perseguidos, que van a ser amenazados, pero que no deben tener miedo. Tenemos en la iglesia muchos cristianos, pero bien miedosos y bien temerosos y bien llenos de cobardía. Muchos cristianos que cuando ven que llega un protestante a la casa, se esconden y cierran la puerta y dicen, no, yo no le voy a decir nada. Yo no le voy a hablar nada. Muchos cristianos que cuando ven que llegan un ateo a la casa, se esconden y dicen, no, yo con él no hablo. Muchos cristianos que se avergüenzan de las cosas de Dios, pasan al frente de la iglesia, no se persignan. Llegan los domingos y no van a la misa. Es la hora de hacer el rosario y no lo hacen. Es la hora de leer la Biblia y les da vergüenza. ¿Conocen alguno? Cristianos de etiqueta, cristianos de traje, cristianos de paquete, pero de Dios no tienen nada. ¿Conocen alguno que dice, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo soy apostólico, católico, apostólico y romano, amén, aleluya? ¿Va a misa los domingos? No, yo no voy a misa los domingos. ¿Rezó el rosario? No, no lo he rezado, ni sé rezarlo. ¿Ya leyó la Biblia? No, yo no sé leer la Biblia. Pero no es que usted es cristiano. Sí, yo soy cristiano, pero de etiqueta, de mentiras. Y hoy que la iglesia celebra la conversión de Pablo y nos recuerda que Pablo se convirtió, hoy nosotros debemos saber que debemos convertirnos, cambiar, mejorar nuestras actitudes. Que no nos dé vergüenza ser cristianos, que no nos dé vergüenza hacer las cosas de Dios. Usted no ve que el concubino anda con su novia para arriba y para abajo de la mano y no le presta atención que vive en pecado. Usted no ve que el que anda en adulterio anda con su esposa para arriba y para abajo y no le da pena. El otro día estábamos haciendo la misa por allí, por la Piedrita creo que era, y en plena misa y llegó un borracho. Los borrachos son más canzones. ¿Y usted cree que le daba pena? Me decían, Galvis, 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 te va a matar, Galvis, te va a matar. No le da pena. Nada. Se lo llevaron, borracho, tomado, no le da pena. ¿Usted ha visto que a los brujos le da pena andar haciendo brujería? No. ¿Usted ha visto que a los chismosos le da pena andar en chisme? A eso que le dicen radio a Carigua, lo que no sabe lo averigua, 101.3 FM, ¿le da pena si acaso? No. Andan chismeando, a los mentirosos no le da ni pena decir mentiras. Pero a los cristianos le da pena tener un rosario. Pero a los cristianos le da pena tener una Biblia. Pero a los cristianos le da pena la misa. Le da pena aplaudir en la iglesia. Le da pena contestar una celebración. La conversión de San Pablo
Es el momento para que ustedes y yo sepamos que ser cristianos es un riesgo, es una aventura y es seguir a Jesucristo. Por eso el evangelio que está tomado de Marcos 16:15, Jesús dice: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. No se queden en las casas. Si ustedes son cristianos, que se les note que son cristianos. Que no les dé vergüenza, que no les dé pena. A veces cuando paso por ahí y pasan los protestantes, usted viera los insultos que me echan. Satanás, ahí va Belcebú, y que el Señor reprenda al diablo. Y el único que estoy yo es ahí, el único que está ahí soy yo. Yo digo, ¿será conmigo? Cura del demonio, hijo de yo no sé qué, babilónico. Y yo me quedo, náguara. Miren en las redes sociales, aquí en los comentarios, cuando estoy predicando el evangelio, se meten los protestantes y me dicen hasta del mal que me voy a morir. Cura pedófila, cura homosexual, cura ladrón, cura yo no sé qué, cura hechicero, cura de todo, cura. Eso me dicen y yo digo, náguara, casi que les creo, náguara. Pero me da pena predicar. Ahí en las redes sociales está el evangelio, está la Santa Misa y sigo predicando, les guste o no les guste. Un cristiano es la persona que cuando se convierte no se avergüenza de Cristo. Una persona cuando se enamora y busca a Dios y lo encuentra, no le da vergüenza a las cosas de Dios, lo sigue. ¿Usted anda con pena? ¿Anda avergonzado? ¿Le da miedo, le da pena las cosas de Dios? ¿No le gustan las cosas de Dios? ¿Eres cristiano de a verdadita o de a mentirita? Porque cristianos de mentirita tenemos muchos, cristianos light, cristianos flojos y perezosos. Necesitamos buenos cristianos que cambien de vida y se acerquen a Dios, dejen los vicios y busquen los caminos de Dios. Porque tenemos en la iglesia también gente que se acerca a la iglesia y nunca dejan los vicios. Vienen a la iglesia cruzados, con brazaletes de santería y de palería. Esos punticos que son verdes y amarillos. Pasantero. Me dijo una señora en estos días: padre, queremos una misa espiritual. ¿Cómo así? Sí, padre, una misa. Usted sabe que somos un grupo de santeros. Nosotros nos vestimos de blanco, no somos malos. Y necesitamos que nos haga una misa. Yo me quedé viéndola. Yo dije: señora, ¿usted sabe qué me está pidiendo? Sí, la misa. Me mandaron a hablar con usted. Porque aquí en Venezuela hay santeros y usted sabe que hay que unir las religiones y los esfuerzos. ¿Será que usted nos hace una misa? Le digo: no, ¿qué cuento de misa? Pero es que somos santeros. Si ustedes saben a quién están adorando, a Satanás. Y saben que tienen ustedes sacrificios. Y eso no es de Dios. La religión es la católica. Si quieren la misa, vaya a la iglesia. No ha venido. Cuando la vea y ustedes me escuchen hablando de eso, es porque vino a misa. Estoy esperándola. Cristianos que andan confundidos en las cosas de Dios, en las casas con mata de sábila, con herraduras de burro, a los niños colocándole cosas ahí para los maldiojos, a los esposos dándoles agua de calzón para que no se vayan, y a las esposas haciéndoles también hechizos y amarres. Y dicen que son cristianos. No vinieron, pero los hay. Que esta palabra de Dios de hoy nos ayude a entender a todos que debemos seguir a Cristo, que debemos buscar a Dios y que debemos buscar con un corazón sincero las cosas del Señor para convertirnos